Hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Sí, maestra. Sí, Buenas noches, maestra, maestra. sí, se escucha. Hola, buenas noches, bienvenidos a todos. Vamos a ver en esta ocasión el tema de métodos y técnicas de investigación. En esta ocasión, pues vamos a ver lo correspondiente a este tema. Asimismo, pues vamos a aplicar por ahí una pequeña dinámica posteriormente a lo que vamos a ver en la sesión del día de hoy para pues que por ahí pongamos atención en relación a los conceptos que vamos a estar explicando. Y esto pues obviamente para bien de poder repasar este tema que vamos a ver el día de hoy. Y también pues al finalizar ver si tienen alguna duda en relación al tema o bien pues también ver qué actividad es la que ustedes van a estar entregando en esta semana correspondiente pues a la materia de metodología de la investigación. ¿Ok? Bueno, vamos a dar inicio. Esta clase pues ya se está grabando para todos aquellos que no pues tengan la oportunidad de estar asistiendo a esta sesión aquí en vivo. Esta sesión posteriormente se va a estar compartiendo en la plataforma para que pues no se preocupen, ¿verdad? Para aquellos que no hayan podido asistir. Ok, bueno, pues vamos a dar inicio a la sesión para que por ahí vayan haciendo sus anotaciones en relación a los conceptos pues que vamos a estar viendo en esta ocasión. Ok, vimos la clase pasada, estuvimos viendo el tema del protocolo de investigación, en donde vimos, ¿verdad?, que era un documento en el cual obviamente vamos a estar trabajando con este trabajo. Va a ser un trabajo final, ¿verdad? En el cual ustedes pues van a ir eligiendo por ahí un tema, van a ir pues ya deberían de ir pensando como qué tema les gustaría a ustedes tratar para posteriormente de ese tema ustedes poder ir pensando cómo ir redactando pues lo que el planteamiento del problema, lo que es los objetivos, la hipótesis, todos y cada uno de los elementos que vimos en la clase pasada y que ustedes realizaron en la actividad de mapa mental, ir pensando qué es lo que ustedes van a poder ir planteando como una posible investigación para bien de poder ir pues detallando, ¿verdad?, lo que va a ser este documento que vamos a entregar como trabajo final. Dentro de todo lo que es la parte de la investigación, ¿verdad? Y sobre todo en esta materia que es metodología, pues obviamente hablamos, existen por ahí ciertos métodos, ciertas técnicas, ¿verdad? De instrumentos que nos van a ayudar, pues obviamente a realizar pues propiamente lo que es la investigación. Pero pues vamos a recordar qué significa lo que es un método. Eh, los métodos en investigación los vamos a definir como ese conjunto de técnicas que pues coherentes con lo que es la orientación de una investigación va a permitirnos lo que es la obtención de un producto o un resultado particular. Aquí el investigador, pues una vez que tiene clara su orientación, sabe que cuenta pues con determinada cantidad de métodos de los cuales va a poder disponer, pero sabe también que los resultados del uso de pues uno u otro método o posiblemente la combinación de varios le puede llevar a un resultado muy particular y no a pues a otro, ¿verdad? Eh, aquí vamos a ver que los métodos van a ser esas estrategias, esos procesos o técnicas que se utilizan en la recolección de datos o de evidencias para lo que es pues el análisis, esto con el fin pues de descubrir pues información nueva o crear un mejor entendimiento sobre determinado tema.
Podemos decir que existen varios métodos, ¿verdad? Pero dentro de lo que es la investigación, pues hay dos, ¿verdad? Dos grandes tipos de orientaciones y métodos que podemos emplear. Y estos vienen siendo los métodos de investigación cualitativa y cuantitativa. En lo que viene siendo el método cuantitativo o la que podemos identificar con investigación cuantitativa, pues va a ser aquella que nos va a utilizar o a indicar, ¿verdad?, que debemos de incluir datos cuantificables, datos numéricos, ¿verdad? Es decir, cantidades, magnitudes. em, y nos va a ayudar también a reunir pues datos numéricos que puedan ser jerarquizados, medidos o categorizados a través pues de ciertos análisis estadísticos. Nos va a ayudar a descubrir pues ciertos patrones y relaciones, así como poder realizar pues ciertas generalizaciones. Por su parte, pues el método cualitativo o la investigación cualitativa, pues va a tender a buscar las causas de los fenómenos, esto pues en lo que va a ser la profundidad de las interpretaciones que los sujetos pues van a hacer sobre aquellos, por lo que pues se van a trabajar con porciones de sujetos o materiales, ¿verdad? A veces muy pequeños. Vamos a ver que la orientación cualitativa pues nos va a permitir a nosotros como investigadores pues obtener un mejor entendimiento de procesos complejos, de interacciones sociales o fenómenos culturales, pues nos va a ayudar a recolectar datos de experiencias vividas, de emociones o comportamientos y pues los significados que los individuos les van a proporcionar. Em, ¿Cómo podemos definir qué método debemos de elegir y cuál pudiera ser el correcto para nuestra investigación? Pues la elección de determinado método de investigación va a depender, pues en gran medida de qué preguntas busquemos nosotros responder como parte de nuestra investigación, lo que pues va a determinar la orientación del trabajo y por tanto pues todo lo que es el conjunto de estrategias, de técnicas y de herramientas para bien de poder alcanzar pues un conocimiento válido. Em, Vamos a ver que, por ejemplo, la elección de un método cuantitativo, pues va a responder a la necesidad de ofrecer, pues, conclusiones generalizables sobre, pues, los fenómenos que analizan más que particularidades, ¿verdad?, de sentido sobre aquellos. Por ello, pues, este tipo de investigación va a ser útil para encontrar cuánto, qué tanto, qué tan seguido o en qué medida ocurre un determinado fenómeno. Por su parte, el elegir un método cualitativo, pues nos va a permitir hacer uso de esas percepciones de los sujetos a los cuales vamos a estudiar, es decir, las cualidades, ¿verdad? Desde lo que son las representaciones de los sujetos, por lo que pues van a ser útiles este tipo de métodos en lo que es la exploración de cómo o por qué las cosas han ocurrido, ¿verdad? Entonces, ahí es como nosotros podemos orientarnos para bien de poder decidir, ¿verdad? Dependiendo del tipo de investigación que nosotros hayamos querido realizar, qué tipo de método es el que pudiéramos nosotros implementar para bien de poder hacer nuestra investigación. Ahora, pues sí, efectivamente el solo método no nos va a bastar. Tenemos que utilizar pues ciertas técnicas y ciertos instrumentos para bien de poder recopilar pues esos datos, ¿verdad? Esas materia prima que van a ser los datos con los cuales pues vamos a poder estar trabajando y analizando para bien de poder tener como resultado pues cierta información, ¿verdad? Que sería pues el resultado de nuestra investigación. Aquí, por ejemplo, las técnicas, ¿verdad? Las técnicas de investigación, pues van a ser esos procesos e instrumentos que se utilizan, pues, en todo lo que es el estudio de un determinado fenómeno, de un determinado hecho, persona o grupo social. Con estos métodos, pues, los investigadores pueden recopilar, pueden examinar, analizar y exponer la información
con la que pues se han encontrado, ¿verdad? Y es a partir de estos procesos por los cuales pues las investigaciones consiguen satisfacer su principal objetivo, que pues va a ser el adquirir nuevo conocimiento y expandir la ciencia. No todas las técnicas de investigación van a ser adecuadas para los mismos objetos de estudio. En función de sus características, pues van a ser más adecuadas ciertas técnicas u otras. Y pues en el momento en que se plantee, ¿verdad? Lo que se va a querer estudiar, pues el grupo investigador va a decidir escoger la técnica más adecuada, siendo esta elección pues un punto muy importante en todo el proyecto de investigación. Eh, por su parte, bueno, aquí en el caso de las técnicas, ¿verdad? Vamos a ver que igual existen dos tipos de técnicas de investigación, las cuantitativas y las cualitativas, ¿verdad? Similares a lo que son los métodos, eh, para bien de poder implementar pues este tipo de herramientas. A ver, por ahí veo que, ok, alguien levantó la mano. ¿Todo bien? Sí, ve en la pantalla, ¿verdad? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, muy bien. Ok, entonces les comentaba que aparte de lo que son las técnicas, ¿verdad? Que debemos nosotros de seleccionar, pues vamos a tener también lo que vienen siendo los instrumentos, los cuales pues van a ser esos recursos que el investigador pues va a poder utilizar para pues poder abordar ciertos problemas y fenómenos y poder extraer información de ellos. Pueden ser formularios, ¿verdad? En papel, dispositivos mecánicos, electrónicos, que pues se van a utilizar para recoger, recopilar los datos o información sobre pues un problema o fenómeno determinado. Por ejemplo, también pues aquí en este caso serían los cuestionarios, las escalas, las encuestas, las cuales pues nos permiten obtener información de los sujetos de estudio sobre opiniones, actitudes, sugerencias. Se pueden aplicar pues en grandes áreas geográficas, también lo que son las entrevistas, ¿verdad? Las cuales pues nos permiten obtener ciertas respuestas verbales sobre el problema que vamos a investigar y implica pues una comunicación directa entre lo que es el investigador y el sujeto de investigación. Tenemos por ahí lo que es la investigación documental. Aquí la investigación documental o bibliográfica es la que va a procurar obtener, también pues seleccionar, compilar, organizar, interpretar y analizar información, esto sobre un objeto de estudio a partir de ciertas fuentes documentales, tales como los libros, los documentos de archivo, pueden ser también la hemerografía, registros audiovisuales, entre muchos otros. Y este tipo de investigación pues es muy utilizada en las ciencias sociales, ¿verdad? Y es característica pues del modelo de investigación cualitativa, donde pues va a constituir un objetivo, ¿verdad? En sí mismo. Sin embargo, pues va a estar presente en todo tipo de investigación, pues solo a partir de la investigación documental pues se van a conocer los antecedentes del problema o el estado de la cuestión. Es decir, cuando vamos a elaborar, por ejemplo, nuestro marco teórico, pues tenemos que justificar, ¿verdad?, la investigación que nosotros vamos a realizar. Por consiguiente, tenemos que investigar qué se ha hecho previo, ¿verdad?, a nuestra investigación, si ya existen investigaciones similares, temas similares, ¿verdad?, que por ahí se hayan abordado para bien de poder tomarlos como referencia, como base, ¿verdad? Eh, por consiguiente, pues este tipo de investigación está también tanto en la investigación cuantitativa que nosotros realicemos, ¿verdad? Entonces, es un hecho que
para bien de poder hacer ese marco teórico, pues tenemos que hacer uso de todo este tipo de em, recopilación, ¿verdad? De estos datos en este tipo de fuentes bibliográficas. ¿Qué características tiene este tipo de investigación documental? Bueno, pues es común a todo tipo de investigación esto con fundamentación teórica o de referencia, ya sea en ciencias naturales o en ciencias sociales. También obtiene datos a partir de la revisión de documentos de diferente pues, autor. Organiza también los datos recolectados de una manera coherente. Nos permite pues redescubrir o reinterpretar diferentes aspectos de determinada materia o tema y pues también nos va a ayudar a identificar pues ciertos vacíos, omisiones en lo que son las fuentes de referencias pues anteriores, ¿verdad? Nos va a ayudar bueno, este tipo de investigación obviamente que requiere tener cierta capacidad de síntesis, de deducción, de análisis y pues nos va a ayudar y nos va a brindar cierta solidez a las conclusiones de pues nosotros como investigadores. Entonces, las fuentes de este tipo de investigación, podemos decir que existen fuentes primarias y secundarias. Las primarias pues van a ser aquellas que nos van a brindar información de primera mano sobre el objeto de estudio y pues se caracterizan por aportar información original y relevante. Por ejemplo, en el caso de una biografía, pues los documentos civiles del personaje, que pudieran ser actas de nacimiento y otros registros, los cuales pues son considerados fuentes primarias. Por su parte, las fuentes de investigación secundarias van a ser aquellas que pues han obtenido información de otra fuente y la han sometido pues a un proceso de cierto escrutinio, de análisis, de crítica y pues siguiendo, por ejemplo, con este ejemplo de la biografía, ¿verdad? En proceso, pues las fuentes secundarias pudieran ser otras biografías previas o libros de historia que pudieran exponer al menos una parte de la vida del personaje que estemos nosotros estudiando. Eh, También vamos a ver que tanto las fuentes de investigación primarias como secundarias pues van a estar referidas a ciertos tipos de documentos según sea el caso. Por ejemplo, documentación impresa, la cual pues se compone de libros, de tesis, de grado, de publicaciones periódicas, documentos de archivo, como pudieran ser actas, informes, correspondencias, tratados, contratos, registros contables. También pueden ser los documentos gráficos como fotografías, mapas, esquemas, infografías, pinturas, documentos audiovisuales como lo son registros de video, grabaciones de audio, películas, documentales y documentos electrónicos. Además, pues de documentos digitalizados. Podemos también enumerar aquí en este apartado, pues los blogs e información en redes sociales. ¿Ok? Y obviamente todos estos, como por ahí lo llegamos a ver, se pueden referenciar en formato APA, ¿verdad? Aquí la cuestión es ver que ustedes revisen, ¿verdad? Pueden investigarlo también en la web, cómo es que se puede hacer una referencia bibliográfica de cuando ustedes consultan un video, ¿verdad? Un video en YouTube, por ejemplo. También un video se puede documentar y tenerlo, presentarlo como referencia bibliográfica. ¿Ok? Muy bien. En cuanto a lo que es la investigación de campo, el concepto aquí de investigación de campo, vamos a definirlo como ese estudio de campo o trabajo de campo, el cual es un proceso que nos va a permitir obtener ciertos datos de la realidad, estudiarlos tal y como se presentan, sin manipular pues las variables. Por esta razón, pues su característica principal es que se va a llevar a cabo fuera del laboratorio en lugar en el lugar propiamente donde está ocurriendo el fenómeno.
Y pues existen varios tipos de investigación de campo según el objeto de estudio. Pueden ser investigaciones para explorar un fenómeno nuevo o el que se ha estado estudiando muy poco, o bien para corroborar si un fenómeno pues se ajusta a un determinado paradigma, ¿verdad? Establecido. También se puede hacer investigación de campo para describir o comparar ciertas variables. Aquí la investigación de campo utiliza ciertos instrumentos, por ejemplo, como ficheros o representaciones estadísticas que combinados con técnicas como lo es la observación o la encuesta, pues nos va a permitir recopilar y analizar los datos que se van a estudiar. Y una de las principales ventajas es que al llevarse a cabo en el lugar del fenómeno, pues los datos que recolectemos van a ser más confiables. Sin embargo, pues el hecho de trasladarse al terreno donde está sucediendo ese fenómeno puede resultar costoso, pues para un equipo o incluso para el propio investigador. Aquí la investigación de campo pues nos permite generar nuevos conocimientos aplicando el método científico. Por ello, pues se considera esencial tanto en las ciencias puras como en las ciencias sociales. Por ejemplo, puede ser cuando un grupo de biólogos recoge muestras de agua de un lago para medir su nivel de contaminación, pues está haciendo investigación de campo. ¿Qué características tiene este tipo de investigación? Por ejemplo, bueno, ya dijimos que se lleva a cabo fuera del laboratorio, ¿verdad? Se realiza en el lugar en el que se va a estudiar el fenómeno. Eso significa que su nombre campo, ¿verdad? Es en realidad pues cualquier ubicación geográfica que esté fuera de un laboratorio o espacio con condiciones controladas. También pues que los datos se recolectan en el terreno. Aquí en la investigación de campo pues los datos o muestras se buscan en el lugar donde se está desarrollando propiamente el fenómeno que vamos a estudiar. Y pues también se requiere inversión. Ya dijimos que la investigación de campo necesita cierto nivel de presupuesto. Esto para bien de poder trasladarse, ¿verdad? Al sitio, el lugar en donde pues está ocurriendo el fenómeno que vamos a estudiar. O en su defecto, pues ciertas patrocinios o ayudas económicas de organizaciones o de particulares. Esto cuando estamos hablando, pues ya una investigación más formal, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, los pasos, ¿verdad?, que podemos realizar para bien de poder realizar una investigación de campo. Obviamente, en donde tenemos que hacer la planeación, ¿verdad? De qué es lo que vamos a hacer, con qué elementos vamos a contar, digamos, qué herramientas vamos a utilizar, cómo vamos a proceder, todo lo que son los procedimientos. Obviamente definir a nuestro público de estudio para obviamente determinar el objetivo de nuestra investigación. Posteriormente, ya que se esté en el campo de estudio, realizar lo que es el levantamiento de los datos. Una vez que hayamos realizado este levantamiento, bueno, ya procede lo que es el análisis de los datos para bien de poder obtener como resultado pues un informe, ¿verdad? Un informe de lo que hayamos nosotros analizado según los datos recolectados en ese tipo de investigación. Tenemos también dentro de lo que es este tipo de herramientas para bien de poder, pues sobre todo analizar y ordenar la información. Este que se llama mapa mental, ¿verdad? La cual es una estrategia didáctica para, pues, favorecer lo que es el aprendizaje de conceptos, los cuales, pues, van a ser asociados y conectados con otras situaciones, lo cual, pues, nos va a permitir un análisis y reflexión de lo que hemos analizado. Y aquí en este sentido, pues definimos como mapa mental a esa representación jerárquica, ¿verdad? Em, Temporal y arbitraria de ciertos vínculos entre diferentes datos, según puede ser una estructura pues como de árbol, ¿verdad? Cuyo objetivo pues es estructurar y hacer emerger lo que es la información. También lo vamos a poder visualizar
como la estructura pues de una imagen visual que facilite poder extraer información y anotar y memorizar ciertos detalles con facilidad. Eh, Dentro de lo que es también la recolección de datos, vamos a tener otro tipo de herramienta, la cual es la interrogación. Esto es una entrevista, ¿verdad? De investigación que es propiamente pues una conversación cara a cara que se da entre un investigador que pues sería el entrevistador y el sujeto de estudio que sería el entrevistado. Por ejemplo, cuando un periodista puede hacer una entrevista a un médico, por ejemplo, para conocer pues, las posibles causas de cierta propagación de determinado virus. Y aquí el fin de este tipo de entrevista, pues es obtener información relevante sobre determinado tema de estudio a través pues de ciertas pues, respuestas verbales estas dadas por el sujeto de estudio y este tipo de entrevista pues se centra en ciertas pues interrogantes muy puntuales relacionados con pues el problema que se haya propuesto investigar. Otro tipo de herramientas pues son las encuestas. Las encuestas tienen como finalidad el medir pues las características de cierta población, esto mediante la recogida de datos obtenidos a partir pues de las respuestas que hayan emitido los encuestados. También pues analizándolos de manera estadística. Aquí la obtención de los datos se hace por medio de cuestionarios, es decir, cierto listado de preguntas que los participantes deben de contestar. Y entre las preguntas que se pueden plantear en una encuesta, pues puede haber preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas de opción A u opción B, por ejemplo, preguntas de selección múltiple, de estimación, de opinión, ¿verdad? Y pese a que son fáciles y rápidas de aplicar, las encuestas implican ciertos problemas. Entre ellos, pues puede estar la falta de sinceridad en las respuestas del participante, ¿verdad? Ya que, pues, en muchas de las ocasiones el participante, pues, a lo mejor desea causar una buena impresión o bien disfrazar la realidad, esto, pues, de cara a lo que es el investigador, ¿verdad? Em, También, de una manera inconsciente o voluntaria, el participante puede también atender a contestar sí a todo. Y eso pues lo sabemos, ¿verdad? Quienes en alguna ocasión hayamos realizado, ¿verdad? Encuestas, pues sí tiene cierto margen de error debido a este tipo de fallas que podemos, que debemos de considerar, ¿verdad? Además, también puede ocurrir que los participantes no entiendan algunos de los, pues de las preguntas que conforman el cuestionario y pues, ¿qué pasa? Contestan de una forma totalmente contraria a lo que realmente pudieran haber respondido en caso, obviamente, de haber entendido, ¿verdad? Entonces, sí es también el hecho de utilizar este tipo de herramientas, pues sí tenemos que considerar que puede existir ese cierto margen de error debido a esta situación, ¿verdad? Eh, Obviamente para bien de poder realizar pues todas nuestras encuestas, nuestras entrevistas, pues no lo vamos a hacer en una población pues muy grande, ¿verdad? Es decir, en todo nuestro universo de estudio. Tenemos que elegir una porción representativa a la cual denominamos muestra. Y esa porción representativa, eh, obviamente para bien de poder elegir, existen ciertos tipos de muestras. Tenemos, por ejemplo, la que se llama muestra irrestrictiva aleatoria, la cual pues cuando se realiza un muestreo donde se seleccionen pues ciertos elementos al azar y todos los elementos puedan tener la misma probabilidad de ser seleccionados, pues se dice que estamos haciendo este tipo de muestreo. Está también el muestreo estratificado, el cual es un muestreo estadístico que va a consistir en dividir pues una población en diferentes subgrupos o estratos, como su nombre lo dice.
Y está también el muestreo sistemático, va a ser aquel en el que se va a elegir pues un elemento al azar y para escoger el resto de la muestra pues se van a utilizar intervalos regulares basados pues en cierto valor numérico. Por último pues está el de fases múltiples, el cual pues va a ser pues un método para obtener una muestra de cierta población, dividiendo pues una población en grupos cada vez más pequeños y tomando pues muestras de individuos de los grupos resultantes más pequeños. ¿Ok? Vamos a ver entonces en qué momento, ¿verdad? Podemos nosotros utilizar los métodos y las técnicas que hemos estado mencionando aquí de investigación en este pequeño video que pues nos resume, ¿verdad? Qué técnicas y qué métodos podemos nosotros utilizar para bien de poder llevar a cabo una investigación. Momento y usos de los métodos y técnicas de investigación es material de apoyo al aprendizaje del curso en línea Fundamentos de Investigación. En la investigación hay reglas o criterios que se aplican para establecer si un proyecto o un hallazgo, una teoría o una propuesta tienen los atributos necesarios para ser considerados científicos o no. De los diversos criterios que las comunidades científicas, líderes, centros de investigación y otras entidades aplican para decidir si una investigación puede ser aceptada como científica, hay tres que es importante mencionar. Primera, la congruencia que muestre su diseño, proceso y resultados con los principios generales de la ciencia, su filosofía y sus ideales. Segundo, el uso adecuado de métodos de investigación aceptados conforme a estos criterios para el diseño de proyectos, así como para la recopilación, organización, análisis y publicación de resultados. Tercero, el uso adecuado de técnicas de investigación aceptadas conforme a criterios similares a los mencionados anteriormente. ¿Qué son los métodos y técnicas de investigación? De manera sencilla, los puedes entender como actividades, generalmente organizadas y aplicadas en secuencias, es decir, en un orden determinado, construidos y perfeccionados a través del tiempo con la finalidad principal de facilitar el manejo de información en la investigación. Por ejemplo, la secuencia de actividades para llevar a cabo un experimento de laboratorio, o las actividades requeridas para documentar un ejercicio de grupo focal, o las reglas de redacción para publicar en una revista especializada. Información es la materia prima de la investigación. A través de los métodos y técnicas se localiza, recopila, filtra, analiza, interpreta y comunica información de diferentes tipos. Por ejemplo, cuantitativa, textual, en imágenes, sonidos, etc. De muy diferentes maneras. Hay métodos y técnicas que se aplican desde la propuesta inicial y el diseño del proyecto, hasta la elaboración del reporte y la publicación de sus resultados al final del proceso, pasando por las actividades de recopilación, organización y análisis de información. La diversidad de métodos y técnicas no proviene solamente de las funciones que tienen en distintos momentos del proceso de investigación. También surge asociada a las distintas disciplinas, por ejemplo, ingeniería, derecho, oceanografía o contabilidad, las cuales adaptan o crean métodos y técnicas de investigación tomando en cuenta las particularidades de sus objetos de estudio. Las técnicas son procedimientos más específicos y generalmente más rigurosos que los métodos. Así, por ejemplo, una encuesta es un método para recopilar información y como tal tiene muchas variantes, dependiendo de las características del objeto de estudio. Es posible que como parte de la aplicación de este método se requiera seleccionar una muestra del conjunto total de las personas que pueden contestarla. Para ello se aplicará una técnica de muestreo que permita que las personas seleccionadas sean representativas de la totalidad. Igualmente, la redacción de las preguntas deberá ser congruente con los objetivos del proyecto, para lo cual se aplicará otra técnica, en este caso de elaboración de reactivos para cuestionarios. Como puede verse, los métodos son cursos de acción que abarcan más elementos y generalmente tienen más variantes que las técnicas.
Estas, en cambio, son procedimientos más específicos y generalmente con menos variantes. Es por esta diferencia en cuanto a cobertura y especificidad que los métodos se asemejan más a cursos de acción, o mejor aún, estrategias, que cubren aspectos amplios de un proyecto, mientras que las técnicas se refieren a procedimientos específicos, usualmente formando parte de métodos aplicados para diferentes fines, relativos todos al manejo de información. Por esta mayor amplitud y variedad en sus componentes, los métodos son cursos de acción que poseen mayor flexibilidad que las técnicas. A los métodos se les puede adaptar a circunstancias particulares, siempre y cuando no se modifique la esencia que los define como tales, y de esa adaptabilidad depende la calidad del resultado. Así, por ejemplo, aunque un método de estudio de caso tiene características que deben ser aplicadas de manera consistente, es decir, en todos los casos en los que se aplica, es de esperarse que habrá circunstancias particulares relativas a la complejidad o magnitud del caso que se estudia, que posiblemente lleven a hacer adaptaciones en la aplicación del método, sin que esto modifique su esencia. En cambio, por su especificidad, las técnicas requieren de una mayor consistencia y rigor en la aplicación de la secuencia de actividades que contienen. De la demostración de que una técnica se aplica igual en todos los casos, independientemente de las circunstancias diferentes que haya, depende la validez de los resultados obtenidos. Así, por ejemplo, para la preparación en laboratorio de un tejido de pulmón para su estudio, es posible que haya varias técnicas. La que sea elegida deberá aplicarse de manera prácticamente idéntica a las otras, con los mismos pasos, en el mismo orden, cada vez que se aplique. De otra manera, los resultados no podrán ser aceptados. La selección o elección de un método o una técnica de investigación es con mucha frecuencia un problema importante, por dos razones principales. Una que no depende del todo del investigador y otra que definitivamente sí. La primera razón es la diversidad existente de métodos y técnicas de investigación, por las necesidades que resuelven en lo tocante a la información en cada proyecto, pero también por los constantes avances en este campo y por las combinaciones que se hacen tratando de encontrar mejores caminos para la investigación. Naturalmente, esto crea confusión, especialmente para los nuevos investigadores. A veces se sienten perdidos entrando a un taller mecánico en el que hay cientos de herramientas y no saben para qué es cada cual. La segunda razón, enteramente dependiente del investigador, es que la selección de métodos y técnicas debe de hacerse en el momento oportuno, ni antes ni después, con base en la necesidad de manejo de información que se tenga. Usualmente, no es lo más razonable decidir que se va a hacer un estudio de caso si no se tiene claro qué, para qué y por qué se está planteando este método en una investigación. Conforme se defina qué es lo que se va a hacer en la investigación, se va definiendo cómo, es decir, con qué métodos y técnicas y cuándo se les aplicará. En general, sin embargo, hay 5 momentos en los que es necesario elegir y aplicar métodos y técnicas de investigación. Primero, cuando se está planeando el proyecto en términos de propuesta y se está trabajando en sus componentes principales, planeación y requerimientos de tiempo y recursos. Segundo, en todo lo relativo a la recopilación y organización de información por cualquier vía, por ejemplo documental, experimental, por observación o entrevista, muestreo, etc. Tercero, para el filtrado, el análisis y la interpretación de la información, incluyendo aspectos tales como su definición, clasificación, comparación, cuantificación, jerarquización, etc., a través de métodos y técnicas de análisis, que pueden ser cuantitativo o cualitativo o una combinación de ellas. Cuarto, para todo lo relativo a la elaboración de reportes, artículos, libros, conferencias, etc. Todos ellos formas de comunicación de hallazgos, conclusiones y nuevas propuestas, en las que surgirá la necesidad de métodos y técnicas de redacción, manejo de citas, presentación de información estadística o gráfica, etc. Y quinto, durante toda la investigación, de principio a fin, para documentar todo el proceso, incluyendo el plan, las decisiones tomadas, los incidentes o accidentes, en lo que llamamos la bitácora de una investigación. Tomando en cuenta lo anterior, van unas preguntas. La observación para efectos de estudio, por ejemplo, del rumen de un becerro,
a través de una cirugía abdominal es un método o es una técnica? La limpieza, desinfección y esterilización de los instrumentos utilizados en esa cirugía constituyen un método o una técnica, o ninguna de las dos. Si en algún momento no tienes claro cuál es cuál, no te preocupes. Lo importante es entender y observar en casos concretos las semejanzas, diferencias y sobre todo los usos de métodos y técnicas en el manejo de información dentro de un proceso de investigación. Y después de entender algo sobre métodos y técnicas de investigación, ¿podrías decir que es una metodología? Ok, muy bien. Entonces, hicieron sus anotaciones para pasar a nuestra fase de preguntas. Ahora van a estar sencillas el repaso. Déjenme se los comparto. Va a ser básicamente seleccionar verdadero o falso. ¿Ok? Aquí la plataforma obviamente sí, desde a partir de ayer ya salen únicamente quienes estén por medio del celular. Pues ahora me deja nada más que vean lo que son las respuestas, ya sea los colores. Aquí ahorita si no tienen ustedes oportunidad de ver, yo se los voy a estar leyendo la pregunta y les voy a decir verdadero, tal color, falso, tal color, para que elijan el que ustedes consideren que es la respuesta correcta, ¿ok? Vamos a ver, la página, como ya saben, es kahoot.it y la clave de ingreso es la clave que viene en pantalla, 556-5736. ¿Sí? Va a estar sencillo, nada más va a ser verdadero o falso. Van a ser nada más 4 preguntitas. Muy bien. Los que no se puedan integrar, bueno, podemos ir contestando por medio del chat. Ok, bueno, ya tenemos 13 participantes. Vamos a dar inicio. Déjenme, me paso aquí al ejercicio. Muy bien, y ahí se van integrando más. Bueno, vamos a empezar. Van a tener por cada pregunta son 60 segundos, un minuto. Muy bien, a ver, la primera pregunta es, método de investigación van a ser las estrategias, procesos, técnicas utilizadas en la recolección de datos. Azul verdadero, rojo falso. Estamos diciendo que el método de investigación son las estrategias, procesos, técnicas utilizadas en la recolección de datos. Azul es verdadero, rojo es falso. ¿Cuál de las dos es la correcta? Método de investigación son las estrategias, procesos, técnicas utilizadas en la recolección de datos. ¿Ok? ¿Qué dijimos? Pues verdadero. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Igual, verdadero o falso, hay que indicarlo. Aquí nos dice, el método cualitativo es en el que intervienen datos cuantificables o numéricos. Verdadero es el azul, falso es el rojo.
Nos dice el método cualitativo es en el cual intervienen datos cuantificables o numéricos. Azul verdadero, rojo falso. ¿Cuál consideramos que es el método cualitativo? ¿Es verdad que intervienen datos cuantificables o numéricos? Así es, falso, cualitativo. Dijimos que era aquel en el cual pues veíamos ya cuestiones, por ejemplo, sociales, ¿verdad? Cuantitativo que viene de cantidad, ¿verdad? De cuantificable, ese sí sería el método correcto que interviene en este tipo de datos. ¿Ok? Mucho ojo ahí en el tipo de método. Esta pregunta nos dice, las encuestas y entrevistas son ejemplos de instrumentos de investigación. Verdadero azul, rojo falso. ¿Qué decimos ahí? Las encuestas y entrevistas son ejemplos de instrumentos de investigación. Verdadero. Sí, estamos hablando por ahí acuérdense, hablamos métodos, técnicas, instrumentos. Estos fueron instrumentos para lo que es la investigación. Vamos a ver la última pregunta. Nos dice que las técnicas son los procesos e instrumentos utilizados para abordar y estudiar un determinado fenómeno. ¿Qué dijimos que eran? Si es verdad, azul; no es verdad, es falso, rojo. Verdadero, así es. Muy bien, vamos a ver entonces quiénes lograron completar. 4 de 4, muy bien. Angélica, Nani. Y el que respondió pues más rápido también fue por aquí Xiomara. Muy bien, felicidades Xiomara. Nani y Angélica, las tres hicieron 4 de 4. Respondieron muy bien a este ejercicio. Perfecto. Vamos a pasar entonces aquí a ver qué es lo que se espera que ustedes estén realizando en esta semana. Vamos a ver, en esta ocasión nos va a tocar realizar lo que es un cuestionario. El cuestionario obviamente relativo al tema de la semana, que son métodos y técnicas de investigación. Hay que realizar pues este cuestionario, son 10 preguntitas. El tema abarca desde la página 66 al 89 del libro de metodología de la investigación. Eso es básicamente lo que nos toca realizar en esta semana, contestar el cuestionario relativo al tema de métodos y técnicas de investigación. ¿Alguna duda relativa hasta aquí? Yo creo que los que contestaron correctamente ya contestaron el cuestionario, ¿verdad? ¿Ya le dieron una previa lectura? ¿Sí? Yo todavía no hago el cuestionario, ¿No? maestra. Ah, muy bien, pues contestaste bien entonces. Realmente el cuestionario pues abarca lo que son los conceptos que acabamos de ver, ¿verdad? Qué es método, qué es técnica, qué es instrumento, los ejemplos, ¿verdad? De algunos de los instrumentos. Eso es lo que va a abarcar. La verdad, pues son muy poquitas páginas, está muy sencillo. Es básicamente pues identificar ahí este tipo de conceptos importantes que obviamente pues les va a servir para estudiar y prepararse para su examen parcial. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra dudita en relación a esta actividad que se tiene que realizar? ¿Todo bien?
Sí, maestra, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues les agradezco mucho su asistencia a esta sesión. Espero verlos en la siguiente clase y pues como les comento, vayan pensando qué tema es el que van a ir eligiendo porque vamos a ir viendo y avanzando en cada uno de los temas y si quisiera ir eh, viendo de manera para bien de verlo como ejemplo, ¿verdad? Según lo que vayamos viendo, pues qué título, qué objetivo son los que van a estar planteando para que más o menos vayamos ya trabajando e ir armando el posible protocolo, ¿verdad? Ya para que cuando lleguemos al punto en el cual tengamos que entregarlo, pues no batallemos, ¿verdad? En estar integrando todos y cada uno de los elementos, ¿ok? Entonces, vayamos pensando cómo le vamos a hacer, qué actividad es la que vamos a realizar, qué tema para ver si en las siguientes sesiones vamos dejando por ahí ciertos minutos, espacios para ver dudas en relación a lo que ustedes pues van a ir pensando para ir elaborando su protocolo. Bueno, pues les agradezco mucho su asistencia a esta sesión, como les comento, espero verlos en la siguiente clase y ver por ahí pues su participación dentro de lo que es la plataforma, ¿verdad? De ahí de la universidad. Muchas Gracias, gracias, maestra. Buenas noches. gracias, buenas noches. Nos seguimos viendo, cuídense mucho. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches Igualmente, a todos, gracias. igualmente, hasta luego.